Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Fabio Paratici. Acá estamos una vez más, esta vez con una noticia que sabíamos que en algún momento se iba a dar, se dio este sábado por el mediodía, quizás un poco más la tarde en lo que es el Reino Unido e Inglaterra, que es justamente el anuncio de Fabio Paratici como el nuevo director deportivo. En realidad, el Tottenham no tenía un director deportivo en sí, pero sí tenía a Steve Hitchen, que era quien actuaba como director deportivo, si se quiere decir. Pero bueno, se anunció, digamos, en el anuncio oficial. Se dice que va a ejercer a partir del 1 de julio de este año, aunque realmente, obviamente, estos rumores no es oficial, aunque se dice que ya estuvo trabajando en el club, se dice que ya está bastante metido en lo que es la incorporación de Fonseca, por no decir que es el principal que aportó esa idea y no oficial, pero sí dicho por Fabricio Romano, que es la fuente más confiable que hay, que será hasta 2024, como también se cree que será el contrato de Fonseca. Como director deportivo, digamos, como director of football, como dicen en Inglaterra, su cargo directamente es hacerse cargo, ser el supervisor de las distintas áreas que incluyen al fútbol, sea academia, sea fútbol femenino, sea primer equipo. Él está por encima de todos en ese ámbito. Obviamente, el único que está por encima es Daniel Levy, porque es el dueño general del club, pero por ejemplo, ejerció esa función en la Juventus durante 11 años. Fabio Paratici es italiano, digamos, tiene 48 años. Dentro de todo, bastante joven para lo que es los cargos, digamos, altos en un club, pero también tiene experiencia, lo que es algo realmente muy positivo. Como decíamos, trabajó durante 11 años en la Juve, que después Juan Pablo nos va a estar detallando todo lo que fue su actuar en el club de Turín. Antes, en su momento, fue también jefe de scouting en Sampdoria unos años atrás, en el 2004 hasta el 2009. Y también en su momento fue jugador, tuvo su carrera durante 13 años, donde pasó por 12 clubes de la liga italiana. Eso le debe haber dado también la experiencia en todo lo que es fichajes y movimientos de un club hacia el otro. Obviamente no es un jugador exitoso, siendo que pasó por 12 clubes en 13 temporadas, pero realmente como director deportivo hubo sus aciertos y sus errores, que como decía, después lo va a detallar bien precisamente Juan Pablo, pero también lo que hay que ver es mejor de lo que había realmente, y me parece que sí, porque el que estuvo a cargo de este puesto, aunque quizás no con el título en estos últimos años, desde 2017 estamos hablando, es Steve Hitchen, que fue también, digamos, viendo el lado positivo en lo que fueron a mediados de los 2000, estuvo bastante involucrado en lo que fue la compra de Lucas Modric para el Tottenham y a Koto también. Por ejemplo, estuvo involucrado también en otras ventas y compras, en otras transferencias, como fue la de Luis Suárez al Liverpool, también muy exitosas, pero realmente desde 2017, cuando empezó a actuar de esta manera de director deportivo, vimos jugadores, compras como Davinson que no terminaron de funcionar y muchas otras más, que realmente dejó bastante que desear, y llegamos a un punto donde Fabio Paratici, que es un nombre no tan ilusionante del todo, como podría ser un Ralf Rangnick, que sería lo más ilusionante de todo, nos deja una sensación positiva, porque por lo menos es alguien que tuvo experiencia y puede aportarle algo mejor al club de lo que ya había. Sí, la verdad es que para Tichi es mejor de lo que había, justamente porque el modelo ahora cambió completamente, ¿no? Cuando Hitchen estuvo de 2017 a 2019 como scout principal, tenía un rol más de asesor de fichajes, medio irónico porque fueron temporadas en donde casi no se ficharon jugadores. Eh, y después del 2019 hasta este momento fue director de rendimiento deportivo, que
como vos decís, no está a la escala de un director deportivo, pero es como una de las principales voces dentro de lo que es las decisiones futbolísticas. De todas maneras, em, ese rol de performance director, por así decirlo, es como un rol que acompaña a un director técnico que tiene mucha influencia en lo que son los fichajes. El cambio de modelo que se da en este momento es justamente que Paratici va a ser como el que realmente delinee todo lo que tiene que pasar en el club. Justamente lo estamos viendo con, bueno, con los rumores de Fonseca, que se dice que estaría por cerrarse la brevedad y puede anunciarse. Y también lo teníamos que ver en lo que son los fichajes, ¿no? Porque justamente ser el manager de fútbol te da como ese, esa autoridad, ¿no? Como para decir, no solamente impongo al técnico con el que quiero trabajar, sino que le doy los jugadores al técnico que yo quiero, ¿no? Eh, por momentos su rol en la Juventus no fue ese, porque tuvo obviamente a Conte, en donde a Conte le gusta tener mucho la decisión de qué jugadores quiere y aparte quiere jugadores muy experimentados que puedan rendir ya y que puedan ganar en el minuto uno. Entonces, también fue para nosotros medio difícil evaluar cómo podría llegar a rendir Paratici para un club que no solamente no cuenta con las 150 millones de libras que viene gastando en promedio la Juventus de la temporada 2015-2016 para acá, eh, y combinarlo con lo que sería algo más realista, eh, que es nuestro modelo, ¿no? Hay realmente poco para vender en el sentido grande de la palabra por mucho dinero, ¿no? Tenemos un montón de jugadores de la plantilla para vender, pero la verdad que las ofertas van a ser escasas para muchos de esos jugadores y los montos que se van a adquirir van a ser muy escasos también. Entonces, para empezar a hacer como un poco de revisión histórica, ¿no? De Paratici, que como vos decías, es bastante joven para estar en una posición como la que está ahora en Tottenham, de ser y tener, creo que aún más poder de lo que ha tenido en Juve, ¿no? Porque en Juve justamente tenía técnicos que más o menos le decían lo que los jugadores que debería traer, y acá es como él viniendo a Londres a imponer su idea, su estilo, sus jugadores. Eh, es una persona que, como hemos visto hoy en el video, y hablaba y ha hablado Conte también por él y Agnelli, que es una persona que vive del fútbol, que ama el fútbol, que habla las 24 horas de fútbol y que aspira a fútbol, y que es un trabajador incansable. Y lo hemos notado en los avances de su carrera, ¿no? Porque con 31 años arranca como jefe de scout y ya con 48, 17 años después tiene una oportunidad como esta, y habiendo ya sido director deportivo de la Juventus, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Pero yendo más a los fichajes, que creo que es lo que todos queremos escuchar, cómo fueron sus historias, la verdad es que es como una bolsa de sorpresas, ¿no? Y acá también les dejamos la tabla con los mejores y los peores fichajes de Fabio Paratici, porque tiene fichajes muy buenos por eh, poco dinero que han resultado muy bien, fichajes gratuitos que han podido vender, fichajes gratuitos de jugadores realmente muy grandes que les han vendido pero que no han podido vender, ¿no? Y esa es una de sus mayores críticas saliendo de Turín,
que le costaba vender jugadores, ¿no? Jugadores que ya tenían que salir porque ya no estaban aportando lo mismo. Ejemplo, Andrea Barzagli, que realmente llegó por 300.000 euros, ¿no? En el 2011, proveniente de Alemania, que jugó 6 7 temporadas con el equipo, pero que no supo encontrarle un equipo, ¿no? Que lo pudiera comprar. Un Carlos Tevez, que también lo compró de un Manchester City para que diera un salto de calidad. No fue muy alto el precio, pero la verdad es que no rindió y se terminó yendo por aún menos. Después tenemos obviamente un Dani Alves que se lo buscó desde el Barcelona y que solamente jugó por una temporada y también se fue gratis. Y a su vez tenemos casos como por ejemplo Lichtsteiner, que la verdad que es un defensor que está eh, está muy poco valorado, ¿no? Muy infravalorado. eh, pero de vuelta estuvo 8 temporadas en la Juventus y por más de que el precio de compra fue muy bajo, no lo pudieron vender, ¿no? Así como otras compras que fueron, por ejemplo, Jovinko, un jugador con mucha clase, que apostaron 11 millones y no lo podían vender, se tuvo que ir libre. Y ni hablar, ¿no? De los casos un poquito más dolorosos, si queremos decirlo, que fue por ejemplo el caso de Higuaín, que por más de que aportó mucho localmente, no les dio el salto que esperaban internacionalmente, y habiendo pagado 80 millones, 4 años después se va libre con una Juventus buscando eh, cederlo si era necesario para que alguien pagara el contrato altísimo que tenía, eh, y terminando casi regalándolo, ¿no? A la MLS. Eh, Mismo caso podríamos decir con Mario Mandzukic, que llega del Atlético de Madrid por 20 millones y de la misma manera se tiene que ir libre. Es decir, vemos un par de casos realmente bastante dolorosos, como también fueron Ramsey y Rabiot, ¿no? Que llegaron hace muy poquitas temporadas como libres y firmaron contratos realmente tremendos. Si no me equivoco, Marlon Ramsey está entre 350.000 y 400.000 libras a la semana. Esto es casi el doble de lo que gana Kane. Y hoy por hoy están viendo cómo poder quitárselo de encima. Eh, pero así como están esos casos, también ha tenido buen ojo en otras oportunidades. Ni más ni menos con Paul Pogba. En el 2012 lo ve de la cantera del Manchester United, lo sabe, lo sabe rescatar y fomentar a que se me vaya, lo saca gratis para después volvérselo a vender al Manchester United en un récord casi de transferencia de 89 millones, ¿no? También con Kingsley Coman tuvo muy buen ojo, lo saca de la cantera del PSG gratuito y saben que no le sacó todo lo que le podía haber sacado, sacando 19 millones, pero aún así realmente, o sea, pudo obtener algo, ¿no? Eh, También hay otro caso que es Arturo Vidal. La temporada que llegó, un gran fichaje, realmente un jugadorazo que lo sacó del Bayer Leverkusen nada más y nada menos por 11 millones y lo termina vendiendo por 35 millones al, al Bayern Múnich, ¿no? Haciendo una linda diferencia. Y lo mismo hizo con Emre Can, también que si bien no le rindió a la Juve jugando, lo sacó gratuito del Liverpool para después venderlo por 22 millones y medio. La verdad es que por eso es como bastante complicado en cierto punto de evaluar su rendimiento con jugadores del pasado,
pero a su vez también tiene un par de apuestas interesantes, ¿no? Weston McKennie, por ejemplo, ahora lo saca de un Schalke que, si uno se pone a pensar, estaba en la lucha de la relegación y aún así busca un 5 defensivo, consigue una cesión con opción de compra y termina siendo tan positivo que lo compran por tan solo 18 millones, siendo uno de los mejores talentos sub-21 que hay hoy por hoy en la Serie A. Rodrigo Betancourt, alguien que realmente les ha dado mucho en el mediocampo, lo saca de Boca Juniors por tan solo 11 millones y hace que su valor hoy incremente un montón. Federico Chiesa, otro jugador realmente increíble que él ya vio que tenía el carácter de jugador de Juventus y por eso lo buscó tanto y hizo una estrategia de cesiones para poder conseguirlo a un menor precio, así como también fichó, pero también hay que ponerlo con un poco de matices porque no hay la misma capacidad de compra en el Tottenham. eh, a Matías de Ligt por 76 millones, ¿no? Salió campante también por algo que nos parece muy importante al no estar en el día de hoy, ¿no? Salió campante en ese fichaje por tener una gran conexión con Mino Raiola, que hasta el día de hoy nosotros diríamos que Mino Raiola con Daniel Levy es una combinación armada para el desastre, ¿no? Como así lo decíamos en el caso de Daniel Levy y Antonio Conte. Eh, pero bueno, como veníamos explicando, la verdad es que hay un poco de todo, Mati, la verdad, y a todos los que nos están escuchando. Eh, entonces, es esperar y ver. La verdad es que no nos da ni la confianza que nos hubiera dado un Ralf Rangnick, que ha descubierto aún talentos mucho más increíbles y por muy bajos precios, ni un Campos, constructor de un Mónaco y un Lille campeón. Em, pero definitivamente podemos decir que es mejor de lo que teníamos hasta ayer con Steve Hitchen y sus contrataciones de Steve Berwin, Davinson Sánchez, y el no empujar, ¿no? Desde su lugar a Levy de ir por esos jugadores que realmente marcaban la diferencia, ¿no? Y que si no se empiezan a contratar de acá a un par de años, vamos a estar en el mismo momento en el que nos encontramos hoy. Así es, la verdad que completamente un excelente repaso de todo lo que fue, digamos, su accionar en esta Juventus. Se podría decir, digamos, no es nada oficial, ¿no? Pero se podría decir, y queda bastante claro, que él es quien está en cargo, hablando de él, decimos de Fabio Paratici, es quien fue el mayor propulsor del nombre de Fonseca para ser el próximo técnico de Tottenham. Si es que no ocurre nada raro, se estará oficializando en los próximos días. Y la verdad que como primera muestra, como carta de bienvenida, personalmente creo que no es ilusionante, digamos. Si su carta de bienvenida hubiese sido todos estos fichajes que vimos y además traer un entrenador que tenga un poco más de nombre, bueno, que justamente cuando llegue uno se ilusione con el nombre del entrenador, quizás hubiese sido distinta la bienvenida, pero realmente haber traído el nombre de Fonseca en este momento, donde el Tottenham está en un momento donde debería ser el punto en donde haya tocado fondo y desde acá empezar a mejorar temporada a temporada, Fabio Fonseca no es el nombre más ilusionante. Y la verdad que es una entrada al club que no sabemos qué tan influenciada está con este actuar tacaño de Daniel Levy, de siempre por 2 millones no vender un jugador, por 3 millones no comprar a otro, como se hizo con Skriniar, por 5 millones no se lo compró en el mercado de transferencias pasado y ahora vale 20 millones más, digamos.
o como también se hizo con Aurier al Milan, si no me equivoco, que no se lo vendió por 3 millones o por una cifra similar. La verdad que entramos de nuevo en una elección de un técnico que primero no tiene renombre, tampoco le fue excelente en la Roma, es verdad que tampoco la Roma actualmente tiene muy buenos nombres, y la verdad que pareciera una decisión tomada por Daniel Levy esta, porque es traer un técnico muy barato y no creo que Paratici se hubiera jugado a que su primera elección sea una mala elección. Entonces hay que ver qué tan de acuerdo está Paratici con esta decisión, si es una decisión completamente suya, si es de Daniel Levy. Realmente eso no lo podemos saber, pero lo que sí sabemos es que su ingreso al club, que se supone que en los próximos días ya se va a estar anunciando lo que es el nuevo técnico, la primera decisión no es la mejor de todas. Sí, la verdad es que no ilusiona para nada a Fonseca porque el momento en el que está el club es justamente cuando se toma y para esto tengo que volver atrás, cuando se toma la decisión de traer a Mourinho es en vistas de ganar un torneo, ¿no? Ganar un campeonato, tener un trofeo u- y aprovechar una generación de Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Harry Kane, Heung-min Son, toda una camada de jugadoras realmente excelente que tiene el club y maximizar este periodo de tiempo. Esta contratación esta posible contratación de Fonseca, que lo que se reporta que sería por 2 temporadas con un salario bajísimo, teniendo que incluir a Ryan Mason y a Lee King, realmente nos habla de un Levy todavía manejando todo desde las tinieblas, ¿no? Eh, y imponiendo condiciones a las contrataciones. Y que sea únicamente por 2 temporadas, con una tercera temporada, con una opción para, para el Tottenham de poder ejercerla, es otra evidencia más de esto. En un momento en donde tenés un Harry Kane que te está pidiendo a gritos que inviertas, justamente lo que estás haciendo es traer a un técnico que no tiene realmente el poderío como para demandar que se quede o para demandar nada realmente, porque hoy por hoy, como estamos diciendo, ahora la persona más importante en el club es Fabio Paratici, no es Fonseca cuando se ha anunciado, y hay que ver qué tanto poder va a tener Paratici para poder detener una salida de Harry Kane y de acá a un año convencerlo, ¿no? Sin los fondos que parece que va a haber, a pesar de vender varios jugadores, los fondos para poder rearmar este equipo para que compita y gane títulos. Es lo que llamaríamos, ¿no? Eh, una estructuración eh, que no quieren terminar de llamarla así, porque justamente Fonseca es un técnico que en la Roma y el Shakhtar, sus clubes han sabido ganar en el mercado de transferencias con él de técnico. Eh, de vuelta, esto nos hace gritar Levi detrás, ¿no? Con sus hilos moviendo títeres. Entonces, queremos que no sea eso. Realmente queremos que Paratici pueda demostrar no solo que Fonseca es mucho más de lo que dice su nombre y lo que dice su título y su falta de renombre internacional, sino que puede empezar a mover todos estos contactos que tiene en Italia con Mino Raiola y poder traer de los mejores talentos que hay, reemplazando a todos los jugadores mediocres que tenemos y que ya estaremos evaluando uno por uno eh,
muy próximamente en nuestro video de la medición de la plantilla, ¿no? Completamente, completamente. Y aclarar que en estos últimos días hubo rumores de que supuestamente se buscaría la venta de Sissoko, quizás de Italia, se buscaría la venta también de Harry Winks, por ejemplo, jugadores. Suponemos que Fabio Paratici no va a querer cargar con este tipo de jugadores que más que sumar al club le restan realmente con sus actuaciones. Quizás podemos tirar los nombres de Orier, de Davinson Sánchez. Quizás estos jugadores tienen un mejor rendimiento, hablando de Lucas Moura y Lamela, pero se les podría buscar una venta también para poder sacar un poco de dinero. Vamos a estar hablando de eso cuando haya un poco de información más clara y supongo que cuando anuncie oficialmente se va a estar moviendo un poco más en la información, cuando termine la Eurocopa y Copa América. Y otra cosa que aclaramos, cuando se anuncie oficialmente que Fonseca será el nuevo técnico del Tottenham, si se da, vamos a estar subiendo un video como el que hicimos hoy, explicando bien quién es, cómo trabaja y qué le puede aportar al club, como hicimos con este video. Y realmente esperamos que les haya gustado mucho este video. Dejen su opinión personal sobre qué les parece el actuar, cómo les parece que le va a ir a Fabio Paratici en el Tottenham, si era el elegido o no por ustedes, teniendo en cuenta su pasado trabajo. Y como decía, ¿cómo piensan que le va a ir? ¿Piensan que puede ser ese Fabio Paratici de la Juventus que llevó jugadores como Kulusevski, McKennie en un momento? O quizás puede ser el Fonseca que llevó a Higuaín por 80 millones, por ejemplo. Así que muchísimas gracias a todos por ver. Nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias a todos y bueno, déjennos por favor sus opiniones y obviamente eh, para todos los que se preguntan por qué no mencionamos el fichaje de Cristiano Ronaldo, obviamente nunca haríamos un fichaje de 100 millones porque a nuestro querido Levi se infarta. Así que los dejamos con este mensaje tan lindo y muchísimas gracias por su apoyo. Adiós.